En esta clase presentamos los constituyentes periféricos de la cláusula, es decir, aquellos que no forman parte de la estructura sujeto y predicado. Recuerdan ustedes que peri significa alrededor de, son los modificadores, las funciones que están alrededor de la cláusula. Bueno, para ver de qué se tratan estas funciones, les proponemos observar los siguientes carteles. Vamos al primero, que está firmado por Rubén. Dice: Verónica, desde que te conocí el 10/2 del 2006 en la puerta del hipódromo, no puedo dejar de pensar en vos. Perdón, te di mal mi teléfono. Pone cuál es su contacto y firma Rubén. Fíjense, ¿qué función cumple esa palabra Verónica? No es el sujeto, no puede ser el sujeto de esta cláusula, porque el verbo de la cláusula está en primera persona del singular, puedo. Por otra parte, desde que te conocí el 10/2 del 2006 en la puerta del hipódromo, no puede ser un circunstancial, porque no está modificando solo al verbo puedo, sino que está modificando a toda la cláusula. En realidad hay dos cláusulas coordinadas, pero eso ya se los va a explicar Inés. Del mismo modo que en esto desde que te conocí hay una cláusula subordinada que ya les va a explicar Sol. Pero eso no interfiere con lo que nosotros tenemos que ver ahora. Vamos al segundo cartel. Horacio, dale de comer a la perra porque yo me voy de vacaciones. Otra vez, ese Horacio, ¿qué función cumple allí? No puede ser el sujeto, porque dale es da, en realidad, con el crítico le, está en segunda persona del singular. Por lo tanto, Horacio no puede ser el sujeto. Vamos a este otro ejemplo. En este cartel leemos: en esta obra nos silbamos a las mujeres y estamos en contra del acoso callejero. Bueno, desde aquí hacemos fervientes votos para que no acosen a nadie, pero volviendo a lo nuestro, en esta obra, ¿qué función tiene? No es un circunstancial, porque no está modificando solamente a los verbos, porque acá también hay dos cláusulas, ¿no? No silbamos a las mujeres, estamos en contra del acoso callejero. No está modificando a esos verbos, está modificando en realidad a toda la cláusula. Supongamos que antes de comenzar la obra, los trabajadores de esta construcción hubiesen reunido a la gente del barrio y les hubieran dicho: bueno, vecinas y vecinos, francamente, sin dudas, en esta obra nosotros no silbamos a las mujeres. Tenemos la cláusula formada por el predicado, no silbamos a las mujeres, y el sujeto, nosotros. Modificando a toda la cláusula en su conjunto, tenemos en esta obra, que es un modificador extraclausular. En este caso, como en el de cartel de Rubén, que decía desde que te conocí en tal lugar, en tal fecha, son modificadores extraclausulares que son escénicos, es decir, nos ubican en el tiempo y en el espacio. Bien, este modificador se llama extraclausular porque está fuera de los dos constituyentes. Luego tenemos un sin dudas. Es un modificador de modalidad que está expresando la actitud del enunciador con respecto al contenido de su enunciado. Se inserta en un nivel más extremo que el extraclausular, al que incluye bajo su alcance, es decir, la modalidad también está afectando a el extraclausular. Aquí está expresando un alto grado de certeza que tiene el enunciador, ¿no? Dice sin dudas. A continuación tenemos un francamente. Este es un modificador enunciativo.
Los modificadores enunciativos son un pequeño grupo de adverbios, que modifican el acto de decir mismo, ¿no? Está diciendo, bueno, yo lo digo esto francamente, es cómo lo digo. Y también por extensión está hablando de quién es el enunciador. Si lo dice francamente es porque es franco. Después tenemos vecinos y vecinas. Con esto estoy apelando a mi interlocutor, lo estoy llamando, como en los otros dos carteles cuando llamaba a Verónica o llamaba a Horacio. Se llaman vocativos porque precisamente vienen de vocare, que es llamar, es una apelación directa a mi interlocutor. Y por último, el más extremo, el más periférico, es un marcador discursivo. En este caso, es indicador discursivo, ¿verdad? En este caso es conversacional y está marcando el inicio de una interacción. A continuación vamos a ver cada uno de estos modificadores en detalle. Para sistematizar lo que hemos visto con respecto a las funciones periféricas, podemos decir que en los enunciados que presentan la forma de cláusula pueden aparecer constituyentes periféricos, es decir, no forman parte de la estructura sujeto-predicado, sino que están alrededor de ella. Estas funciones periféricas son los marcadores discursivos, el vocativo, los modificadores enunciativos, el modificador de modalidad y los modificadores extraclausulares. Fíjense ustedes, en el gráfico presentamos a la cláusula como el centro y el corazón, y rodeándolos todos los modificadores que pueden aparecer, dispuestos según su alcance, más o menos cercanos a la cláusula en sí, a la construcción, ¿no?, que nosotros llamamos cláusula. Bueno, les presentamos ahora a todos los modificadores periféricos con el ejemplo del cartel que veíamos, en realidad del posible enunciado que podían haber dicho los trabajadores a la gente del barrio, para que puedan ustedes ir vinculando cada uno de los modificadores que hemos puesto en la tabla con el lugar que ocupan y en el ejemplo que les presentamos. Vamos a ir de lo más cercano a la cláusula a lo más lejano, a lo más periférico. Tenemos los modificadores extraclausulares o extraoracionales, que en este caso era en esta obra. Están integrados a la cláusula como una función periférica, ¿sí? No tienen una función sintáctica. Modifican al sujeto y al predicado en su conjunto y en general son adverbios o expresiones adverbiales. Ocupan una posición inicial o parentética. ¿Por qué una inicial parentética? Porque es como algo que estuviese entre paréntesis aparte. Reconocemos distintas clases de modificadores extraclausulares. El de marco locativo temporal, que es el que estuvimos viendo en estos ejemplos, ¿no? Esto como que nos ubican en el escenario, dónde y cuándo aparece. También puede haber modificadores de frecuencia que tienen que ver con la repetición de hechos o de eventos. Digo frecuentemente, habitualmente, ocasionalmente. También puede haber de punto de vista. Nos restringen el dominio de lo semántico de esa cláusula. Por ejemplo, si digo políticamente, lo que estoy haciendo es restringir todo lo que diga después a un aspecto político. Los evaluativos, quienes están haciendo el taller, el taller de comprensión y producción de discursos me refiero, esto les va a sonar familiar porque tiene que ver con los subjetivemas. Son expresiones valorativas que pueden ser emotivas, como afortunadamente, lamentablemente. Estas en el discurso científico no las vemos porque lo emotivo en la ciencia mucho lugar no tiene. O pueden ser axiológicas, que estas sí las han visto, sobre el eje del bien y el mal,
generosamente, imprudentemente. Y por último tenemos los condicionales o los concesivos. Los condicionales, los que presentan una condición. Si pasara tal cosa, ocurriría tal otra. O las concesiones, los que empiezan con aunque. Estos nada más lo vamos a enunciar porque en la mayoría de los casos toman la forma de una oración subordinada que ustedes van a ver más adelante. Después tenemos, yendo hacia el exterior, los modificadores de modalidad. También a los que están trabajando en el taller de comprensión y producción de discursos, esto les va a ser familiar. Modifican el contenido de la cláusula en su conjunto, ¿no? Como todos los demás. Pero estos en particular expresan la actitud del hablante con respecto a ese contenido que está enunciando. Son también como los extraclausulares, adverbios o expresiones adverbiales, ¿no? Si nos fijamos en qué categoría de palabra entran. Tenemos dos tipos. Los epistémicos, que estos son los que aparecen en el discurso científico, ¿no? Lo que tiene que ver con la ciencia, con el grado de certeza. Hablamos de grado porque son graduales. Puedo tener un grado de certeza alto y puedo decir ciertamente. Puedo tener un grado de certeza medio, digo seguramente, porque seguramente no estoy haciendo una afirmación categórica y que estoy seguro de que eso es así, ¿no? Yo digo, y seguramente vendrán, seguro no estoy. Y un bajo grado de certeza que es el supuestamente. Otro grupo que no aparecen generalmente en los textos del discurso científico, que son los deónticos. Son aquellos que tienen que ver con la idea de necesidad u obligación. Yo forzosamente, inevitablemente, necesariamente. Los modificadores enunciativos en realidad está constituido por un pequeño grupo de adverbios que llamamos pragmáticos porque tienen que ver con la acción comunicativa en sí y se refieren al mismo acto de decir, ¿no? Como lo que habíamos puesto el ejemplo, francamente. ¿Cómo te lo digo esto? Te lo estoy diciendo con franqueza, te lo estoy diciendo entre nosotros. El vocativo, que como ya habíamos dicho, es una apelación al interlocutor. Te llamo, sí, a vos te hablo, ¿no? Te estoy llamando. Y por último, los más exteriores son los marcadores discursivos. Dentro de este gran grupo entran los conectores, que les debe sonar algo familiar de la escuela y también lo vieron en el taller, estructuradores de la información, reformuladores, operadores y marcadores conversacionales. Todas estas funciones periféricas que hemos visto se pueden dar tanto en el discurso oral como en el discurso escrito. Nosotros vamos a desarrollar esto de marcadores discursivos, que en este cuadro está solamente enunciado en un texto escrito, porque podemos pensar que todo texto es dialógico y por lo tanto la barrera entre el discurso dialógico y el monológico no están tan lejanas. A continuación vamos a ver un ejemplo concreto de cómo funcionan estos marcadores. Para ello vamos a utilizar un texto que se propuso como lectura en Introducción a la Literatura y que vamos a retomar también en el taller de comprensión y producción de discursos. Bueno, como habíamos anticipado, vamos a tomar un texto en concreto para hablar de marcadores discursivos. El texto es Cualidades esenciales del cuento de Ian Lee. Quiero aclarar esto, que si alguno de ustedes, o muchos de ustedes, no están haciendo ni Introducción a la Literatura, ni el taller de comprensión y traducción de textos, no importa, solamente esto lo presentamos como un ejemplo. Los marcadores discursivos en general podemos decir que son unidades invariables, unidades lingüísticas invariables, por lo tanto van a estar fuera
de este grupo de marcadores discursivos los sustantivos, los adjetivos y los verbos. Como todos los demás, las demás funciones periféricas que hemos visto, no tienen función sintáctica dentro de la cláusula. Los marcadores discursivos, en particular, son guías para la inferencia, es decir, son guías semánticas para los procesos de razonamiento en los que tenemos que tener en cuenta lo que se ha dicho antes y el contexto en el que se ha dicho. Por lo general digo, ¿no? Aparecen en primer lugar, ¿no? Precediendo. Y mientras casi todos los marcadores que vamos a ver relacionan dos o más miembros, los que llamamos operadores afectan solamente al miembro en que aparecen. Ahora lo vamos a ver en detalle, pero para que tengamos un marco general. Bueno, vamos a empezar con lo nuestro. Estamos en la página 258 y el texto dice: el autor, en primer lugar, concibe cuidadosamente cierto efecto único y singular. Ese, en primer lugar, es un estructurador de la información. Es un marcador discursivo que sirve para señalar cómo está organizada la información. Entonces nos dice, bueno, esta es la información que te voy a dar en primer lugar. En particular, estos se llaman ordenadores. Quiero aclarar que yo les doy toda la clasificación que aparece en la bibliografía que ustedes tienen como obligatoria, pero lo que más nos importa es que ustedes vayan viendo cómo estos marcadores operan en el texto. Y como decíamos con respecto al práctico del predicado, es importante ver cómo se construye tanto nuestro rol de escritores como de lectores. Luego dice, todo debe estar justificado, pero la concepción de unidad propuesta por Poe, pretendiendo incluso abarcar más que eso, resulta sin embargo demasiado limitada para englobar todos los cuentos. Fíjense ese pero que marcamos allí con rojo. Ese es un conector que vincula semántica y pragmáticamente dos miembros del discurso. Hay distintos tipos de conectores. Este es contraargumentativo. Cuando aparece uno de estos conectores, lo que hace es cambiar la orientación del discurso. Iba en un sentido, pero este pero hace que las conclusiones tomen otro camino. Luego dice, además, la experiencia de los lectores tiende a desmentir la idea según la cual es necesario preservar estrictamente el mismo tono. Este además es otro conector, pero no está cambiando el sentido de la argumentación, sino que está agregando algo. Es un conector aditivo, suma, agrega. Luego encontramos que dice, siguiendo con esta idea de hemos llegado al mismo tono, o una monocromática gama de emociones para que un cuento sea un todo estéticamente satisfactorio. Por ejemplo, lo que hace a muchas de las narraciones de Chekhov. Fíjense, ese por ejemplo lo que hace es dar un caso concreto, una idea más abstracta o más general que fue enunciada en la oración anterior. En este caso, con el por ejemplo, lo que hacemos es concretarlo. Este, por ejemplo, es un operador. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? El operador funciona sobre el miembro en el que aparece, el miembro del discurso sobre el que aparece. Lo que nos está diciendo es que esto que aparece aquí es un caso concreto. Seguimos leyendo y en la página 259 dice, en este cuento, el impacto totalmente unificado se logra a través de una interacción de diversos modos. Por otra parte,
si debemos entender la unidad de impresión de una manera suficientemente flexible, capaz de abarcar a la narrativa múltiple, no podemos negársela a las novelas. Tenemos por otra parte, que es un reformulador, es decir, un marcador que uso para introducir una nueva versión de lo que se había dicho. A veces esas reformulaciones aclaran lo que se ha dicho anteriormente o pueden marcar un distanciamiento como en este caso. Acá está diciendo, bueno, esto no se le puede adjudicar solamente al cuento, me distancio de los que piensan esto y agrego, también se le puede agregar a las novelas. Por otra parte, es un reformulador de distanciamiento. Bueno, y para cerrar esta clase, les presentamos este cuadro que resume lo que hemos visto de marcadores discursivos. La idea es que ustedes esto lo tengan sistematizado para poder trabajar en textos en los que tengan que reconocer esto o usarlos, y que les sirva también como una guía para el estudio. Los marcadores discursivos, entonces, como habíamos dicho, son unidades lingüísticas invariables. No tienen un significado conceptual, son instrucciones que guían las inferencias. Y acuérdense, no tienen, como ninguno de los otros que hemos visto hasta aquí, una función sintáctica dentro de la cláusula, son todos periféricos. Tenemos los siguientes grupos. Los estructuradores de la información, que señalan la organización de la información dentro del discurso. Tenemos los comentadores, que introducen un nuevo comentario, ¿no? una nueva idea. Los ordenadores, como el que vimos en nuestro ejemplo, que nos dicen, bueno, en primer lugar, por una parte. Aclaro esto, chicos, cuando ustedes escriban un texto y pongan en primer lugar, no se olviden de poner en segundo lugar, porque si no el pobre lector va a navegar por el texto buscando ¿y dónde está el segundo? ¿Dónde está el segundo? Y no aparece nunca, ¿sí? Y los digresores, que son los que introducen un comentario lateral, es decir, como si yo abriese un paréntesis, es más, puedo decir entre paréntesis. Después tenemos los conectores, que me parece que son de los más conocidos, ¿no? Lo que hacen los conectores es vincular dos miembros del discurso. Tenemos los aditivos, que son los que unen, además, incluso. Podemos acá incluir y siempre y cuando esté en la posición absoluta, al comienzo de todo, no como vimos por ejemplo en el cartel del pobre Rubén, que estaba vinculando dos cláusulas. Los consecutivos causales y consecutivos causales, que presentan las relaciones de causa y consecuencia. Los contraargumentativos, que son los que vimos en el ejemplo, elimina la conclusión que se pudiera inferir del miembro anterior, dice. Si yo iba en un sentido, dijimos, con mi presentación, cuando pongo un contraargumentativo, le estoy diciendo a mi lector que ahora vamos a ir en otro sentido. Esa es la instrucción, la inferencia que yo le pido que haga. Después tenemos los reformuladores. Dice una nueva formulación del miembro anterior, es decir, es un enunciado que se agrega para referirse a lo que se dijo anteriormente, ya sea para explicar, aclarar, son esos que nosotros usamos introducidos por un es decir, un o sea. Los rectificativos, que lo que hacen es corregir información que se dio antes, mejor dicho, más bien. De distanciamiento, que es el que vimos nosotros, que le resta relevancia al miembro anterior. ¿Se acuerdan? En el caso hablaba de que esto se daba en el cuento. Y dice, bueno, no solamente en el cuento, también en la novela. Y los recapitulativos, que son los que presentan una conclusión, una suma. Si ustedes se fijan, yo usé varias veces esto, por ejemplo, para decirle que ahora íbamos a hacer el cierre y que vamos a hacer como una recapitulación, una presentación. Los operadores, recuerden que yo les había dicho que a diferencia del resto, estos operan solamente sobre el miembro del discurso en el que aparecen.
hay de refuerzo, por ejemplo, yo digo en realidad tal cosa para reforzar, ¿no?, lo que se ha dicho, y de concreción, como el ejemplo que nosotros habíamos dicho. Por ejemplo, recuerdan ustedes que la operación discursiva de ejemplificar es presentar un caso concreto de una idea más general que se había enunciado antes. Y por último tenemos los marcadores conversacionales, que estos sí están mucho más pegados a lo que es la oralidad, que son los que usamos para estructurar la conversación, para indicar que vamos a iniciar la conversación, que la vamos a cerrar. Entonces aparecen marcadores del tipo bueno, a ver, vamos.